Buenas tardes, bienvenidos. Namo Buddhamida, Namo Buddhamida, Namo Buddhamida. Esta noche, hola Raúl, ¿qué tal? Abrazo grande, mi amigo hermano desde Córdoba, mi compañero desde Jardín de Infantes. Bienvenida Delia, bienvenido Camilo. Bienvenida Anabel, Silvia. Bienvenidos todos. Bien, para esta noche no tengo un tema fijo y determinado. Me gustaría que ustedes me hicieran algunas preguntas que les gustaría ver respondidas. Así que si quieren escribir alguna pregunta, con gusto vamos a ir por ese lado. Puedo empezar con una pregunta que me hicieron ayer o anteayer. ¿Cómo hacer para no preocuparse tanto? Y es una pregunta engañosa porque por un lado tiene una respuesta simple y no preocuparse, pero por otro lado hay muchas cosas que están ligadas. Bienvenida Hilda, qué gusto. Resulta que la preocupación también es como un hábito. Nuestro cerebro, de repetir cosas, crea hábitos, crea caminitos entre nuestras neuronas para responder de determinada manera ante ciertas circunstancias. Entonces todas las circunstancias que afectan emocionalmente empieza a hacerse como un hábito el reaccionar con una excesiva preocupación. Y la preocupación puede ser en dos sentidos, hacia adelante y hacia atrás. Una preocupación hacia atrás, aunque parezca raro, es una preocupación depresiva, es estar recordando cosas que pasaron y deprimirse por la pérdida o por lo que pasó. Y la preocupación hacia adelante es una preocupación hacia el futuro, ¿no? Es la ansiedad por qué va a pasar cuando sucedan ciertas cosas, o peor, si no sabemos qué es lo que va a suceder y tenemos una expectativa de que ojalá que salga todo bien, pero no sabemos, ¿no? Los dos tipos de preocupaciones tienen algo en común. Si bien una es hacia adelante y la otra hacia atrás, es que ocurre porque la mente no se sitúa en el presente. Y esa es una forma habitual de responder de la mente ilusoria, ¿no?
Recuerdan que hablé sobre que decimos mi mente. Entonces mi mente no soy yo, mi mente es mi mente. Y mi mente suele estar influenciada, mejor dicho, está influenciada por nuestro inconsciente, lo que llamamos karma, y está habituada a reaccionar de determinada manera. Entonces, la mente siempre está así, funcionando, con ideas, con pensamientos, presumiendo alguna cosa, asumiendo que algo se hizo por alguna razón en particular, normalmente mala razón. O sea, hacemos suposiciones y eso es un verdadero obstáculo para las relaciones con los demás cuando hacemos suposiciones en vez de guiarnos por los hechos. Entonces, la mente está acostumbrada a eso. Está acostumbrada a no estar en el presente, a mirar con ansiedad el futuro y con depresión el pasado. Entonces, nuestra práctica, fundamentalmente la práctica meditativa, que es algo que distingue al budismo y algunas otras disciplinas orientales, es que procura controlar la mente, pero no controlarla en el sentido de control de represión, sino un control en realidad de un entrenamiento a que la mente se ponga en el presente. Y para eso usamos distintas técnicas meditativas. Básicamente nosotros hacemos recitaciones meditativas, hacemos meditación meta, meditación en un Wattou y meditación de iluminación silenciosa. Estas últimas tres, que son silenciosas, se pueden hacer sentado, acostado, parado, caminando. La recitación también se puede hacer así, solo que la recitación es con sonido y la otra es silencio. Las otras tres son silenciosas. Todo apunta a mejorar la capacidad de meditación. Que meditación no es poner la mente en blanco como algunos creen. Es común que la gente me diga: oh, me encantaría la meditación, pero yo no sirvo para eso. Yo no puedo poner la mente en blanco. Mi mente sigue torbellino. Y sí, eso es normal. No es algo anormal. Pero la meditación no es poner la mente en blanco. Por el contrario, es hacer que la mente se tranquilice y vea, pero de una forma no represiva. O sea, dejamos que surjan los pensamientos, pero no pensamos sobre los pensamientos. Esto tiene el confuso nombre de pensar sin pensar. ¿Cómo pensar sin pensar? Bueno, así. La mente no puede cesar de producir pensamientos. Y si está agitada, más produce. Si está tranquila, menos produce. Pero la mente en sí consiste en pensamientos. Entonces no puede dejar de ser sí misma. Entonces, lo que hacemos es dejar que surjan los pensamientos, darnos cuenta, relajar la mente y volver la atención al objeto de meditación. ¿Qué es un objeto de meditación? Bueno, cuando recitamos un sutra, un texto sagrado, o cuando recitamos un mantra, que es una frase más corta, justamente poner la atención en esas palabras sin buscar significado ayuda a que la mente suelte sus pensamientos, o sea, deje surgir los pensamientos, nosotros nos demos cuenta, los soltemos, relajemos la mente de nuevo y volvamos a el objeto de meditación. Buenas noches, Oscar Alberto.
Bienvenido. Entonces, espero que se vaya entendiendo. Nuestra estrategia es hacer que la mente se vuelva al presente, porque siempre está en el pasado o en el futuro. Para eso no la reprimimos, sino que dejamos que libere los pensamientos. Dejar es simplemente, por ejemplo, lo más sencillo de todos es respiro profundo y presto atención a mi respiración. Entonces, inicialmente, la mente se sitúa en la respiración y atiende la respiración. Pero en unos segundos aparece un pensamiento. Nos acordamos de algo, pensamos en alguna cosa. O algún sonido, un olor, algo que vemos, lo que sea, cualquier objeto externo, hace que nosotros lo percibamos a través de los sentidos y nuestra mente reaccione conceptualizando eso, lo que escuchamos, y acto seguido cree un pensamiento, una idea, una formación mental para respecto a qué hacer con eso. Si lo ignoramos, lo dejamos pasar o pensamos sobre eso. Por ejemplo, si escuchamos que nos están tirando la puerta abajo, obviamente no vamos a dejar pasar. Entonces la decisión es ir a ver. Si escuchamos que pasa un auto haciendo mucho ruido, lo dejamos ir. Pero podemos llegar a pensar y enojarnos, reaccionar con aversión. ¿Por qué esa persona hace esto? ¿Por qué no puedo estar tranquilo? Este barrio es muy ruidoso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, traemos la mente al presente, usamos un objeto de meditación y cada vez que surge un pensamiento nos damos cuenta, lo soltamos y volvemos la mente al objeto de meditación. Estoy invitándolos a que hagan alguna pregunta, sin miedo, escriban y yo voy a tratar de responder. Mientras tanto, estamos hablando sobre cómo preocuparse menos. Bien. Gracias Hilda, una mente que se preocupa no es una mente en paz, una mente que se preocupa, ¿no? Dicen que hay que ocuparse. ¿Qué tal, Gloria? Bienvenida. Hola, Graciela, sí, es ahora esto. Esto está ocurriendo en este momento, Graciela. Bien, entonces una mente tranquila es la mente no preocupada. Una mente que se preocupa no está tranquila. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos a través de nuestra práctica entrenar a la mente para que no se reprima, pero no se ocupe tanto de pensar, que a pesar de que es su naturaleza el pensar. Ahora, atrás de la mente hay una mente más grande, llamémosle un yo verdadero, que es el dueño de la mente y que es el dueño del cuerpo. Y que se da cuenta, percibe a la mente pensando, entonces puede dejar ir y puede tratar de controlarla de una buena manera. Entonces, aplicando las técnicas de meditación, que básicamente consisten de dos partes, una de calma mental y otra de apertura mental. La calma mental genera que la mente se pueda enfocar, se concentre naturalmente, sin forzar. Y la apertura mental nos permite percibir las cosas como son y no estar a la expectativa de que sean de cierta manera como queremos que sean o como creemos, nos dijeron o estamos acostumbrados a pensar que son. Entonces, tiene dos partes la meditación, esa calma mental, samatha, y observación y ver las cosas como son, vipassana.
Una es la meditación de concentración, pero decir así confunde, parece que uno tuviera que reprimir la mente y concentrarla a la fuerza, y no, no es así. La concentración debe surgir de la calma mental. Y la otra es la meditación de sabiduría, en la que también el resultado, la sabiduría es el resultado. Sabiduría en budismo es, nosotros nos basamos en la filosofía budista, aunque estamos haciendo una práctica abierta, sin necesidad de que la gente quiera ser budista. Los que quieren pueden serlo, los que no pueden mirar esto desde su apertura mental, desde su propia fe o sin fe. Entonces nosotros, basados en la filosofía budista, decimos, ¿qué es la sabiduría? No es estudiar mucho y tener mucho conocimiento, eso es una acumulación de conocimiento, como puede ser una acumulación de material, si tenemos mucho hambre y mucha codicia de cosas, ¿no? El conocimiento se puede caer en lo mismo, pero no, el conocimiento en sí no implica sabiduría. La sabiduría es ver las cosas como son. O sea, es el conocimiento de realmente ver, conocer cómo son las cosas. No es algo intelectual la sabiduría. Uno puede no ser un intelectual, pero puede tener una gran intuición y una gran compasión y ver las cosas como son. Por ejemplo, el sexto patriarca del Chan, que es el Zen dicho en Japón. Ok, Raúl, ¿cómo contrarrestar el dolor frente a los problemas de salud de los seres queridos? Okay. Buena pregunta, está relacionado con esto, con la preocupación. El sexto patriarca chino, Huineng, era analfabeto, él no sabía leer. Él se iluminó escuchando que otro leía un sutra y le respondió una pregunta al quinto patriarca, el antecesor, que demostró que él estaba iluminado, que tenía esa sabiduría de ver las cosas como son, a pesar de no poder leer por él mismo los sutras, ni nada. Entonces la sabiduría no es conocimiento, la sabiduría es ver las cosas como son. ¿Cómo son las cosas? Las cosas son impermanentes. Todos decimos todo cambia, ¿sí? Todos estamos convencidos de eso, lo decimos, es algo común decir todo cambia. Sin embargo, cuando cambia algo en nuestra vida que es importante, un gran sufrimiento, como si nunca hubiéramos sabido que las cosas cambian. Por ejemplo, hoy estamos sanos, mañana estamos enfermos y pasado nos morimos. Esas son cosas que son parte del cambio. Todo lo que tenemos lo vamos a perder, porque se va a ir de nosotros o porque nosotros nos vamos a ir de ellos. Ahí está. Entonces, por ejemplo, esa es una característica de las cosas, ¿no? Que son impermanentes. Y la otra característica muy importante es que las cosas no son independientes de lo demás. Ni siquiera nosotros ni las otras personas somos interdependientes. No salimos de la nada y dependemos del medio ambiente y dependemos de las otras personas. Estas dos cosas, impermanencia y no yo o no existencia separada, son importantísimas para apreciar por un lado la vida y por el otro lado apreciar lo que el momento presente de lo que ocurre en nuestras vidas y lo que tenemos, y también el hecho de que la vida no debe consistir en querer tener más a costa de que los demás tengan menos. Cualquier codicia exagerada, no digamos de vivir mejor, sino de seguir cada vez más, que no se satisface nunca, eso implica que otros tengan menos. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, eso sería una comprensión intelectual de cómo son las cosas, pero sabiduría es verlas, percibirlas realmente así,
como eso que suele suceder cuando decimos nos hizo clic o nos cayó la ficha. Bueno, es ese tipo de conocimiento es la sabiduría. ¿Cómo contrarrestar el dolor frente a los problemas de salud de los seres queridos? Eso es realmente muy duro, ¿no? Porque uno es capaz de soportar su propio dolor mucho más que ver el dolor en los seres queridos. Ese sufrimiento causado por problemas de salud, de alguna manera, o no solo problemas de salud, también problemas porque se va poniendo viejito y se empieza a ir, y eventualmente cuando se va. Entonces, el punto es, todo en la vida conlleva un cierto grado de aflicción, de sufrimiento, de insatisfacción. Primero tenemos que ser conscientes de eso. Eso el Buda le llamó la primera noble verdad. Darse cuenta, asumir que la vida es aflicción. Todo en la vida, inclusive las cosas buenas, llevan su cuota de aflicción porque en algún momento se terminan y entonces sufrimos. Entonces, uno es eso, ser conscientes de esa primera noble verdad, de que todo conlleva aflicción, número uno. Segundo, también la impermanencia. Tercero, el no yo separado, que dijimos antes. Y entender que esa aflicción que sentimos puede tener un cierto grado. ¿Cómo no, Gloria? La aflicción significa, mejor dicho, nosotros podemos llegar al punto en el cual disminuimos el impacto de la aflicción al mínimo. Indudablemente, por más práctica que tengamos, si se va alguien querido, lo vamos a extrañar, vamos a sufrir. Pero si nosotros hemos entrenado en no alimentar esa aflicción, ese sufrimiento, el impacto es mucho menor. ¿De qué manera nosotros habitualmente aumentamos el impacto? Ese es el sufrimiento psicológico, ¿no? Nos pasa algo que realmente puede ser doloroso o insatisfactorio, pero además de ese hecho en sí, nuestra mente le agrega el sufrimiento extra de preguntarse, ¿por qué me pasa a mí? Yo soy buena persona, siempre me pasa a mí. Yo soy bueno y sin embargo me pagan mal. Estoy cansado de nunca dejar de sufrir. ¿Cuándo voy a ser feliz? Todo ese diálogo, esa historia que se desarrolla en la mente, le llamamos apegos. Y eso es lo que causa el sufrimiento psicológico y lo que lo aumenta. Siendo conscientes de eso, es mucho más fácil dejarlo ir. No negar que vamos a sufrir y aceptar el sufrimiento. Ojo, aceptar no quiere decir venga sufrimiento, venga más sufrimiento, ¿no? No, aceptar quiere decir que cuando se produjo, se produjo. Se cayó un vaso de vidrio y se rompió, se rompió. Hay que aceptar. Negarlo sería, no puede ser, se me rompió el vaso, ese vaso me lo regaló mi abuelita quería mucho, ¿cómo fui yo tan tonto que lo dejé caer? O no, alguien lo dejó en el borde y no lo cuidó. Todo eso es apego, todo eso es apego y agrega sufrimiento. Y lo mismo pasa cuando sentimos el sufrimiento en nuestros seres queridos, el dolor en nuestros seres queridos, por enfermedad o por lo que sea. Nosotros hay un grado de aflicción que está bien sentirlo, o sea que es correcto, es natural sentirlo, es bueno sentirlo. Somos seres humanos y debemos expresar y sentir, tener emociones. Lo que no es bueno, correcto ni saludable es aumentar eso a través del diálogo mental que agrega sufrimiento, toda esa pregunta, todo ese cuestionamiento. Entonces,
practicando meditación es la única forma en que nosotros vamos a tranquilizar. Bienvenido, Néstor. Tranquilizar la mente. Y la mente tranquila puede estar en el presente, y estando en el presente, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando estamos en el presente? Estamos observando todo lo que surge en nuestra mente, las emociones, los pensamientos, y a eso se le llama atención plena, cuando uno es consciente de lo que va sucediendo en el presente. Atención plena. Cuando estamos con atención plena, inmediatamente, buenas noches, Karina, bienvenida. Cuando estamos con atención plena, nuestra mente en el presente, nos damos cuenta cuando surge una emoción negativa o un pensamiento negativo. Y ahí hay dos respuestas. Buenas noches, Néstor. Hay dos respuestas para eso. Una es la actitud meditativa y la otra la actitud contemplativa. La actitud meditativa es ver que surge, tomar nota, o sea, reconocer, me surgió el enojo, me surgió la tristeza, me surgió el sufrimiento, la depresión, la emoción que sea, el orgullo, la nostalgia, lo que quieran. Se dan cuenta de eso, pero no siguen pensando sobre eso, sino que ven su mente y la relajan, como quien relaja un músculo que está apretado. Lo mismo hacen con la mente, aflojan la mente. Entonces relajan la mente y vuelven a su objeto de meditación. Eso cuando estamos meditando. Y la otra forma es la contemplación. Contemplar es ver, observar esa emoción y tratar de descubrir cuál es su causa raíz, de dónde surge eso. Porque eso que ustedes sienten no surge de la situación externa. La situación externa es una condición para que algo que está dentro suyo surja. ¿Está? Causa interna y causa externa. La combinación de las dos produce ese surgimiento de una emoción negativa, de un dolor. Entonces, cuando ustedes ven que ante cierta situación surge esa emoción negativa, lo que van a hacer es tratar de buscar, observarla, mirarle todos los costados, ver qué diálogo mental quiere surgir en relación a eso y buscar encontrar la causa raíz. Las causas raíces básicamente son tres. En budismo se le llama los tres venenos. Son la ignorancia, que se refiere a la ignorancia de cómo funcionan las cosas y de cómo son las cosas, o sea, que las cosas funcionan por causa y efecto y que las cosas son impermanentes y no tienen una sustancia o un yo separado de todo lo demás. Ignorar eso. Lo podemos saber intelectualmente, pero en el momento de sentir una emoción negativa no prestamos atención. Entonces vamos a observar y vamos a ver si eso se produce a consecuencia de no prestar atención a eso, de ignorar esas condiciones de las cosas, esas características. Las otras dos son la codicia o hambre, que la codicia o hambre, ¿qué es? Es un deseo, el deseo egoísta. Entonces, ver si surge, y es probable que sí, que surja de un deseo egoísta, y ver si surge de lo que se llama aversión o ira, que es la consecuencia de que el deseo egoísta no se cumpla. Yo quiero estar tranquilo y entonces aparece un vecino que pone la música muy fuerte, entonces yo ignoro el hecho de que las cosas son impermanentes y no separadas y
Bueno, y si estaba la tranquilidad, yo tengo que saber que va a haber un momento que no haya más tranquilidad. Y ese por el lado de la ignorancia, y por el lado de la codicia, yo deseo estar tranquilo. Y al no poder estar tranquilo surge el enojo, ¿no? Porque no puedo deshacerme de ese vecino, no puedo hacer nada para que cese ese ruido que está haciendo, ¿no? Sin entrar en conflicto. Entonces, buscamos la causa raíz, y buscando la causa raíz vamos entendiendo, vamos comprendiendo. Y a través de la comprensión cada vez es más fácil liberarnos de la emoción negativa. O sea, contemplar es, surge la emoción negativa, la observamos, buscamos su causa raíz y nos decimos a nosotros mismos cómo modificar nuestra forma de pensar, de responder a las cosas para no agregar sufrimiento a eso. Por supuesto, tenemos años y desde el punto de vista budista quizás eternidades de venir reaccionando de esa manera. Eso es karma, eso es inconsciente y nos condiciona. Pero bueno, a través de ir teniendo la sabiduría de ver las cosas como son, podemos ir cambiando eso. Podemos ir desarmando ese mal hábito de reaccionar y aprendiendo a responder con conciencia. Siendo conscientes tenemos la oportunidad de realizar una intención, palabra y acción que sea saludable, que no produzca sufrimiento en otros ni en nosotros. Graciela, espero que se entienda, Raulito. O sea, hay otra cosa que también aconsejo siempre que tenemos que aprender, que es a responder a los hechos y no a las ideas, ¿no? Entonces, por ejemplo, un problema agregado al sufrimiento de salud de los seres queridos es cuando nosotros nos sentimos responsables de estar a cargo de ellos, ¿no? Entonces, nosotros podemos tener unas ganas de salir o ir a hacer algo, o ver una película o lo que sea, y se enferma nuestro ser querido o le da un pico de su enfermedad y no podemos hacer lo que queríamos. Bueno, responder a los hechos es, si hace falta, es evidente que si el otro está enfermo lo tenemos que ayudar, entonces lo ayudamos. Ahí no hay conflicto. Donde hay conflicto es si yo me guío por la idea, no, yo quería ver una película, así que no voy a ayudar nada, me voy a quedar viendo la película, o me voy a quedar, ayudo a la otra persona, pero con el rollo en la mente de que yo me quería ir a caminar, o quería meditar, o quería ver una película, o lo que sea, y por culpa de esto estoy esclavo. Bueno, todo eso es rollo mental. Eso es conflicto, eso es responder a la idea que uno tiene de lo que le gustaría o de lo que sería mejor para uno. Entonces hay que guiarse por los hechos. Ahí empieza todo a ser mucho más sencillo. Hay aceptación de una situación, se responde a ese hecho de la mejor manera. Y como decimos en el Zen, cuando barro, barro. Cuando cuido a alguien, lo cuido. Cuando como, como. Es decir, pongo mi atención, mi energía en lo que estoy haciendo y no en el pasado o en el futuro. No en lo que ya pasó o en lo que quisiera que pasara. ¿Se entiende? Respecto al dolor físico, dice Graciela, evidentemente el dolor, el dolor como algo atractivo puede ser que ocurra para cierta gente que tiene unas ciertas características psicológicas, pero en general nosotros no buscamos el dolor. Entonces, el tema es, hay que trascenderlo, si se puede, o superarlo, extinguirlo,
Pero si no se puede, hay que aceptar que ocurre. Y, por ejemplo, hay una forma de tratar con el dolor que es observándolo también, contemplándolo y tratando de ver quién es el que está sufriendo. Porque en el dolor el que sufre es el cuerpo. Así que nosotros podemos entrenarnos para hacer que nuestra mente no sufra tanto. Por eso hay casos de grandes meditadores que superan pruebas de dolor que otra gente no la superaría, porque logran ese estado en el cual realmente contemplan que el dolor físico es un dolor del cuerpo y que no necesariamente nosotros debemos sentirlo. Hay una parte también que es lo de la aceptación. Cuando uno acepta que se está produciendo el dolor y no lo alimenta con el rollo mental, eso que decíamos antes, no lo alimenta diciendo ¿por qué a mí? Uy, de nuevo, no doy más, así no puedo vivir, todas esas cosas que a uno le surgen. Si uno no lo alimenta con eso, simplemente lo observa, entonces el impacto del dolor disminuye muchísimo. Y como todo, forma parte de un entrenamiento. Por eso le decimos práctica o entrenamiento. Estamos practicando y entrenando nuestra mente a que esté en paz, a que no sufra, a que sea feliz. Buenas noches, Guillermo. Sí, concentración plena, dice Graciela. En realidad decimos atención plena. La concentración, cuando hay atención plena, hay concentración. Pero no necesariamente la concentración implica que haya atención plena. Puede ser una concentración forzada, ¿no? Como escuchaba a un maestro decir, si uno está leyendo un libro romántico de amor, una cosa así, que algo que le toque, uno se acuerda cada palabra, está totalmente atento y concentrado en lo que está leyendo. Pero cuando se trata de un libro del colegio, de la universidad, parece que el libro tuviera un poder mágico de hacer que nos dé sueño enseguida, ¿no? O sea, que empezamos a leer y nos da sueño. Necesitamos poder de concentración y tenemos que repetir muchas veces una lectura cuando no hay esa atención fruto de un entrenamiento o de que nos interese el tema. Entonces esa es una concentración forzada. Tenemos que tratar en esos casos en que no hay una concentración natural, bueno, de atender, de entrenarnos para encontrarle la vuelta, para que sea interesante el tema y poder estar atentos a ese tema. Entonces la concentración se va a dar en forma natural. Es un entrenamiento. Es notable cómo el cerebro aprende, o sea, crea nuevas sendas neuronales para responder de una manera no habitual, no siguiendo los hábitos, las órdenes, los condicionamientos que hemos tenido a lo largo de los años. Entonces, el dolor físico podemos disminuirlo, hay que aceptar como todo, se rompió, lo acepto, se rompió, porque siempre es a partir de ahora. ¿Qué hago a partir de ahora? Metí la pata, está mal, me arrepiento, pero a partir de ahora, ¿qué hago? No es que todo se rompa. Oh, gracias a vos, Raúl, por participar. Es una alegría para mí tener a un amigo, hermano de tantos años.
desde que tenemos 5 o 6 años que nos conocemos, y que conoce todas mis falencias como ser humano y que de golpe esté escuchando una charla que yo doy. Es una gran alegría para mí. Y es admirable también, siempre he admirado cómo has respondido y cómo estás al tanto, poniendo el hombro a tu familia sin aflojarle. Realmente es digno de admirar y de respetar y de aplaudir. Pero bueno, es así, las cosas son así, entonces hay que responder a eso, como viene la mano, hay que responder a cómo viene la mano. Esa es la opción sabia y saludable. Bueno, ¿cómo estamos de hora? Bueno, gracias Fernando Grech por tu comentario, maestro. Bueno, sí, no hay problema si lo puedes ver después. Ok, ya estamos terminando de igual manera, a menos que haya otra pregunta. En resumen... una pregunta de Gloria me quedaba en el tintero, que es ¿qué significa tomar refugio? Bien, en budismo no hay bautismo, sino que a lo que sería el bautismo se le llama tomar refugio. Es decir, iniciarse o formalmente convertirse en budista, a pesar de que uno lo puede hacer sin ninguna ceremonia, porque es un acto voluntario hacia adentro, una actitud de uno y su mente. Nosotros tenemos unas ceremonias que se llaman tomar refugio, y se toma refugio en lo que se llama las 3 joyas, o los 3 tesoros, o las 3 gemas, que son el Buda, el Dharma y la Sangha. Buda es el maestro, representa el maestro histórico y representa también nuestro potencial búdico que tenemos nosotros mismos. El Dharma es la enseñanza de Buda que procura transmitir lo que es la realidad de todas las cosas, que es el Dharma también. O sea, el Dharma no es una teoría, el Dharma es lo que es. Y el Dharma de Buda es la enseñanza que procura enseñar lo que es. Es difícil porque no se puede transmitir con palabras, pero usamos las palabras como carteles, como letreros, señalando hacia dónde ir para que cada uno pueda experimentarlo por sí mismo. Entonces, refugio en el Buda, maestro, refugio en el Dharma, la enseñanza, y tercero, refugio en la Sangha o comunidad. Se dice que a pesar de que el Buda y su enseñanza son importantísimos, son totalmente dependientes de la Sangha, de la comunidad. Porque si no hay comunidad que practique y que cuide las enseñanzas y las transmita, entonces no hay Buda ni hay enseñanza. Entonces es muy importante la comunidad. Y por ahí los buscadores tenemos esa cosa de, como nos hemos sentido raros en nuestras familias, porque normalmente no nacemos en familias budistas, sino que somos el bicho raro que se va acercando al budismo, no sabe por qué, pero que encuentra afinidad en la forma de ver las cosas. Como somos bichos raros, nos hemos ido acostumbrando a una práctica un poco solitaria. Y la comunidad es lo contrario de estar solo, es pertenecer a una familia de gente que más o menos tiene las mismas inquietudes, más o menos tiene las mismas búsquedas y más o menos está ahí para ayudarnos y para ser ayudados. La Sangha, tomar refugio en la Sangha, significa participar, estar, sentirse integrante de la comunidad budista en la cual sentimos más afinidad, con la cual sentimos afinidad, y también significa la oportunidad
de cultivar las perfecciones, los paramitas, de cultivar la generosidad, cultivar los preceptos, o sea, nuestros comportamientos éticos hacia la gente, cultivar la paciencia, porque no todos piensan con la misma velocidad o de la misma manera que nosotros, cultivar la determinación, el esfuerzo, a seguir a pesar de lo que va pasando, cultivar la meditación, lo hacemos entre todos y ayudamos a los demás y nos ayudan a nosotros, y cultivar la sabiduría, aprendemos a ver y a salir de los engaños de la mente con la ayuda y ayudando al resto de la gente. Entonces la comunidad es muy importante, aunque sea difícil. Implica, por ejemplo, en nuestro caso, que tenemos un grupo de WhatsApp, implica que por ahí recibimos más mensajes de lo que nos gustarían o de lo que nos parecería a nosotros importante. Bueno, tenemos que ejercer ahí la paciencia y la generosidad con los demás que por ahí necesitan escribir algo o están acostumbrados a hacer de una manera que es distinta a la nuestra. Entonces, todo eso lo cultivamos en esa interacción. Hay una forma en Japón, desconozco si en otros lados también es así, de cómo limpiar las papas. Las papas las sacan de la tierra y por supuesto están todas llenas de tierra, todas sucias. Entonces las ponen en unas cajas y las mueven. Y al moverse las cajas se rozan entre sí y a través de ese rozamiento se van limpiando y se van puliendo. Bueno, eso es lo que nos ocurre al participar en la sangha. Nos vamos puliendo, nos vamos limpiando gracias a la interacción con los demás. Porque siempre hay en uno ese sentirse o que es menos o que es más que los demás, ¿no? Y la interacción, tener la paciencia de interactuar, va puliendo eso, va rompiendo eso. Eso también es una cuestión del ego, del yo, que sabemos que es el causante de muchos de nuestros problemas. Hoy yo les voy a invitar, antes que me olvide, a que ustedes apliquen en cada problema que sienten, apliquen esta técnica de quitarle el yo, mi, mío, a lo que ustedes se plantean como problema. A ver qué queda. Yo estoy seguro que si le quitan el yo, aunque esté implícito, el mí y el mío, los problemas no tienen de dónde agarrarse. Y mágicamente ustedes van a tener un problema menos. Bueno, Gloria, espero que te haya quedado claro. Significa tomar refugio, es la conversión formal. En budismo es un hecho importante para nosotros y marca también una forma de inspirar a otros. Por ejemplo, en la toma de refugio que hubo la semana pasada, tomaron refugio 13 compañeros y confirmó su toma de refugio una compañera que había tomado hace muchos años en otra comunidad y hoy se siente parte y es una gran alegría que esté con nosotros. Y todos recibieron su nombre budista, su nombre Dharma. Bien. A partir del miércoles próximo iniciamos lo que le puse un nombre poco feliz, reunión de estudio. No es muy atractivo para nadie eso, pero no hay que estudiar, Graciela, para tomar refugio. En budismo es muy importante, y nuestra perspectiva, en nuestra orden, es muy importante la intención. La sola intención de seguir los preceptos, de ser buena persona,
de mejorarnos, de buscar la iluminación, de ayudar a los otros seres. La sola intención es importantísima. Entonces, no hace falta estudiar mucho, al contrario, estamos procurando hacer que participen en el estudio los que ya tomaron refugio principalmente, sobre todo los que quieren ser monjes novicios, los que quieren ordenarse algún día, para ellos es mandatorio. Para los que tomaron refugio, para solidificar esa toma de refugio. Para los que no han tomado refugio y no entienden nada de budismo, importantísimo para que sepan de qué se trata. Entonces, a partir del miércoles próximo, tenemos la 23, creo que es 30, yo he puesto 29 por ahí, y debe ser 30 porque hay 24. ¿Hoy qué es? Hoy es jueves 24, sí, 23 fue ayer, o sea que es 30 el miércoles próximo. Empezamos esa reunión de estudio, se va a hacer vía Zoom y vamos a ir viendo, no vamos a ver cosas raras, no vamos a hacer mucha filosofía profunda. Nosotros somos una orden, si bien no sectaria, seguimos los principios Zen, o sea, contemplativo y meditativo. Entonces el estudio no requiere que sea académico, no requiere que sea muy profundo. Simplemente conocer las bases de las que se trata el budismo, el Zen y nuestra práctica, nuestro enfoque de ver las cosas. Y porque es ocasión, de nuevo, para cultivar la comunidad. Porque como vamos a hacer en Zoom, ustedes van a poder hacer preguntas y las clases, en lugar de ser unas clases unidireccionales, va a ser algo interactivo, donde yo voy a plantear el tema de esa clase, pero nos vamos a desviar en todo lo que requiera respuesta por parte de ustedes. Esa es la intención. Entonces, eso va a ayudar a que quienes quieren ser monjes en el futuro participen y tengan la visión, la perspectiva nuestra. Quienes tomaron refugio sustenten su toma de refugio. Quienes no saben nada de budismo y de todo esto puedan tener una visión sin que sea obligatorio después tomar refugio ni hacerse budista ni nada por el estilo. Nosotros no tenemos nada obligatorio en ese sentido. Solo hay requisitos para algunas cosas. Por ejemplo, para ser novicio hay que participar de estas reuniones de estudio porque yo necesito quedar tranquilo de que ustedes entienden de qué se trata. Y sobre todo, y lo más importante, yo necesito interactuar con ustedes. El Zen ha sido principalmente una escuela, diría, personalizada, donde primero se puso en práctica la personalización de la enseñanza. Hace muchos años, en 1978, yo después de haber estudiado 3 años más o menos de ingeniería, entré en el profesorado de educación física, luego de rendir un examen difícil, etcétera, etcétera. Y estaba en boga en ese momento, en 1978, que fue el Mundial de Fútbol que se realizó en Argentina. Yo vivía en Córdoba. Estaba en boga la educación personalizada. Y bueno, en budismo el Zen es educación personalizada, porque es más una enseñanza de corazón a corazón, ¿no? O de mente a mente, donde el maestro tiene que conocer al discípulo bien para ver cómo orientarlo, ayudarlo a que el discípulo experimente por sí mismo la iluminación, experimente la enseñanza por sí mismo. Entonces requiere el conocimiento. Y ser monje o ser novicio primero requiere
que haya mucha comunión de ideas e intenciones. Y entonces yo necesito conocerles, más que hacer un examen, porque si fuera un examen, le digo busquen en Google y presenten un trabajo por escrito y listo. No se trata de eso. Necesito conocerles para poder estar tranquilo de que es algo que les hace bien a ustedes y que ustedes van a ser buenos para la comunidad en su rol de monje, ¿no? Es difícil, no saben cómo uno a veces se equivoca y otras veces no se equivoca, sino que como todo es impermanente, las circunstancias y las personas cambiamos y entonces esos cambios provocan situaciones que no nos gustan, pero así es la vida. Yo hoy feliz de estar encontrando, fíjense que esta epidemia, esta gran pandemia del coronavirus ha traído como consecuencia que hayamos puesto el foco en estas reuniones virtuales, en estas charlas, en estas prácticas virtuales, lo cual ha hecho que se acercara mucha gente que antes solo era un contacto y nada más. Y hoy en día están participando, están conociendo el Dharma. Sé que es un gran punto positivo de todo esto, a pesar de que extrañamos las reuniones presenciales. Pero esto ha creado una dinámica muy interesante. Tomaron refugio 13 personas, 14. Hay en este momento 4 postulantes a monjes novicios que van a hacer toda su preparación para ver el año que viene si en algún momento hacemos la ceremonia de novicio. Hay mucha gente preguntando sobre el budismo y cómo aplicar estas herramientas tan poderosas del budismo para transformar su vida, así que yo estoy muy feliz en ese sentido. Quiero tener la paz de los budistas, dice Graciela. Sí, sí. No es la paz de los budistas, pero sí, se entiende. La puedes tener. Para eso es la práctica. Solo hay que tener 3 cosas. Una gran duda, una gran curiosidad por qué se siente al tener esa paz. Luego, una gran confianza en que este método funciona. Y tercero, una gran determinación para levantarse cada vez que uno se cae y seguir adelante. Esa curiosidad o duda, confianza y determinación. Esas 3 cosas hacen falta y sin falta lo vas a lograr. El miércoles 1 de octubre me parece que es 30. Si ayer septiembre trae 30. Ayer fue 23, entonces el miércoles es 30. Oh, Guillermo Chamulera, oh, mi querido hermanito de Brasil. Un gran abrazo. Gran abrazo, Guillermo. Sí, Graciela dice, yo hago de cuenta que vivo en una ermita y que debo practicar. Sí, yo también. Lo que para muchos es un sufrimiento, para mí es un gran disfrute esto de estar viviendo en la ermita. Kokoro no Kokoro, sí, yo no conozco digamos, la traducción del japonés exactamente, pero entiendo que debe ser lo mismo. De corazón a corazón. Resulta que Shin, el nombre Shin con X que tienen todos ustedes, significa mente, corazón. Es el mismo carácter kanji para la palabra mente, para la mente y para el corazón. Entonces es lo mismo.
corazón a corazón, exactamente. Bueno, hemos cumplido la hora. Es una gran alegría que hayan tenido la paciencia y la determinación de participar. Mañana viernes tenemos por la mañana a las 7 de Paraguay la ceremonia recitativa meditativa y a la tarde también la de la mañana y la tarde con su pequeña variación, y luego continuamos el lunes. El miércoles, entonces, para los que estén interesados, me escriben para agregarlos al grupo de WhatsApp, quienes no están todavía, para luego ponerlos en la lista, ponerlos en el grupo de reunión de los miércoles por Zoom. Que tengan una noche hermosa. Gracias a Anabel, y no sé si anda Silva al guión también. Anabel es de Madrid, y Silva es de una ciudad de Italia. Entonces allá a esta hora son las 2 de la mañana, es muy tarde. Muchas gracias por haber participado. Bienvenida Araya Velo y bienvenidos todos. Muchas gracias, que estén bien. Hasta la próxima.